Las puertas automáticas del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México se cerraron detrás de mí con un golpe sordo, dejando solo el eco de mis pasos en el piso de mosaico. Aferré mi maleta de mano y el arrugado billete de 500 pesos que Adrián y Sofía me habían arrojado a las manos temblorosas, como si fuera cambio sobrante de una máquina expendedora. Sentía el pecho apretado, el pulso acelerado, y por un largo momento me quedé parada mirando el tablero de salidas, como si pudiera explicarme por qué las personas en las que más confiaba me habían tratado así. «Gracias, mamá», había dicho Adrián con una voz empapada de falsa calidez, como si me hubiera hecho un gran favor. Sofía, a su lado, esbozó una sonrisa burlona con los brazos cruzados y su bolsa de diseñador colgando descuidadamente de un hombro. Soltaron una risa breve como dos cómplices compartiendo un chiste privado a mi costa. Luego se fueron caminando con la ligereza de quienes habían tomado lo que querían, sin dejar rastro de culpa. Me dejé caer en una silla de plástico cerca de la puerta 14, con las manos en el regazo, el billete de 500 pesos, cuidadosamente doblado entre mis dedos. El aeropuerto olía ligeramente a café y desinfectante, una mezcla que agudizaba los bordes de mi enojo. Escuchaba el murmullo lejano de los viajeros, los anuncios resonando en la terminal, y por un momento, el mundo parecía absurdamente normal, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Mi mente retrocedió al documento, a los papeles que había firmado, a las promesas que Adrián me susurró meses atrás, asegurándome que era solo temporal, que él se encargaría de la tierra, la mantendría segura, me ayudarías a establecerme tras la mudanza. Confié en él, mi único hijo, creyendo en el hombre que crié con cariño, que creció, aprendiendo lo correcto de lo incorrecto. A mi lado, ese confiar me fue devuelto con una traición, un robo silencioso envuelto en palabras amables y sonrisas calculadas. Respiré hondo y cerré los ojos. Imágenes destellaron la casita de campo donde pasé décadas plantando flores en el porche, el árbol de jacaranda que podé con mis propias manos, la tierra que guardaba recuerdos de estaciones risas y una vida construida con cuidado durante 40 años. Ahora les pertenecía a ellos, o al menos eso creían. La realidad, el peso legal y emocional que intentaban reclamar, era abrumadora. Pero bajo el impacto, bajo el dolor y la humillación, había una chispa de algo más, una certeza tranquila y firme. No estaba tan indefensa como ellos pensaban. Había sobrevivido una vida llena de retos, superado pérdidas que casi me rompieron, y había aprendido el poder de la paciencia, la observación y el momento justo. Este instante tan humillante y crudo como era, no sería el final. Sería el comienzo de entender hasta dónde podía llegar para protegerme y defender la vida que me había ganado. Doblé cuidadosamente el billete de 500 pesos en mi cartera y dejé que mis dedos descansaran contra el cuero familiar, un pequeño ancla en medio de la tormenta. Una hora después mi celular vibraba sin parar. Llamadas perdidas, mensajes, una ráfaga de notificaciones todas de Adrián. Las ignoré. Por ahora me quedé sentada en silencio en la puerta, viendo a la gente pasar apresurada, sintiendo la mezcla de conmoción, duelo y una determinación ardiente asentándose en mi pecho. Necesitaría cada gramo de enfoque y paciencia para lo que venía. Todo comenzó de manera inocente, o al menos eso creí. El día que firmé los papeles dando a Adrián control sobre mi terreno, fue un acto simple de confianza, una solución práctica tras la muerte de mi esposo Esteban. Todavía estaba herida por el duelo, la casa estaba silenciosa, de una manera que hacía que cada crujido del piso sonara más fuerte, cada ráfaga de viento contra las ventanas más aguda. Adrián se sentó a mi lado en la mesa de la cocina, rozando mi mano con suavidad mientras me tranquilizaba. «Mamá, yo me encargo de todo. Solo hasta que estés bien asentada», dijo con una voz calma casi perfecta. Recuerdo la sensación nítida de los documentos legales bajo mis dedos, el peso de la pluma,
al firmar en la línea punteada. Era una escritura otorgándole formalmente la gestión temporal de la propiedad y las finanzas, la pensión de Esteban, la casa de campo, el huerto todo confiado al chico que crié, el hijo que pasó los veranos trepando la jacaranda conmigo plantando flores en el porche, aprendiendo a medir el cuidado y el esfuerzo, en partes iguales. Quería confiar en él por completo, dejar que demostrara su responsabilidad, aligerando mi carga. La casa había sido mía por décadas, construida y mantenida con el sudor y los ahorros de mi esposo. Pero tras su muerte el duelo había apagado mi vigilancia. La idea de que Adrián explotaría esa confianza nunca cruzó por mi mente. Lo veía como el reflejo de los valores de Esteban, el chico que aprendió lo correcto de lo incorrecto, el hijo que alguna vez tomó mi mano con humildad y honestidad ante sus pequeños fracasos. Pero pronto aprendería que la confianza es frágil. Se dobla y se quiebra bajo presión, y quienes más amamos a veces son los que la empujan más allá de sus límites. Firmé ese papel creyendo que era temporal, que el lazo entre madre e hijo era inquebrantable, que el amor y el cuidado guiarían las decisiones. No imaginé que las palabras de consuelo podían ocultar ambición, que una voz familiar podía encubrir un cálculo frío. Tras firmar, Adrián sonrió, un gesto pequeño y practicado, y prometió de nuevo encargarse de todo. Sofía, cerca de la puerta, asintió cortésmente, aparentando apoyo. Se fueron esa tarde y sentí un breve destello de alivio, la sensación de que la carga se aligeraba. Caminé por las habitaciones, toqué la mesa donde Esteban y yo pagábamos las cuentas juntos. Durante 30 años pasé la mano por los mostradores de madera gastados en la cocina y me dije que era solo un arreglo temporal. No tenía razones aún para dudar de ellos. No hasta que comenzaron los cambios sutiles, la forma en que las cuentas se manejaban mal, el tono condescendiente en la voz de Adrián, las miradas que compartían cuando hacía una pregunta, las pequeñas inconsistencias que al principio no parecían importantes. La confianza, una vez dada, había abierto una puerta que no sabía que debía cerrar. Y aún así, mientras la inquietud se colaba, me aferré a la creencia de que había hecho lo correcto, que el amor de un hijo templaría cualquier error. Fue esa misma creencia, esa certeza mal colocada, la que prepararía el escenario para la traición que se avecinaba y para las lecciones que aprendería sobre vigilancia, paciencia y el precio de confiar en quien no debía. La primera vez que noté el cambio fue sutil, un comentario deslizado en la conversación que me hizo detener, del tipo que podría descartarse como descuido, pero que se quedó en mi pecho. Adrián apareció una mañana en la mesa de la cocina, mirando por encima de mi hombro el cuaderno donde llevaba el control de las cuentas de luz y agua. «Estás batallando con los números, mamá», dijo con voz suave pero punzante, como si ofreciera una observación amable. Lo miré apretando la pluma. «Llevo equilibrando cuentas por décadas, Adrián. Sé manejar los números», respondí con calma, pero sus ojos no dejaron la página y la leve sonrisa que tocó sus labios me hizo sentir de pronto más pequeña, como si el ritmo cuidadoso de mi vida estuviera siendo medido y encontrado insuficiente. Desde ese día la vigilancia se volvió más deliberada. Cada compra que hacía, cada cheque que escribía, cada retiro de mi cuenta, era notado, comentado, a veces incluso fotografiado. Adrián llevaba su celular a todas partes, supuestamente para ayudarme a organizarme, pero a menudo lo inclinaba hacia mí, capturando pequeños tropiezos, cualquier cosa que pudiera enmarcar como prueba de mi declive. Sofía comenzó a participar discretamente. Se quedaba en la puerta mientras preparaba el desayuno, a veces grabando con su celular bajo el pretexto de por si necesitamos prueba de que estás bien para el seguro. Las palabras sonaban útiles, razonables incluso, pero la implicación dolía. Para ellos mis rutinas diarias no eran solo rutinas, eran pruebas, y yo estaba fallando. Peor aún era la forma en que Adrián se burlaba de mi estrés postraumático. Un ruido repentino, el portazo de un coche, el pitido del microondas, y él hacía un gesto exagerado,
convirtiéndolo en un espectáculo. «Ahí va mamá, asustándose otra vez», le susurró a Sofía una vez, y ella contuvo una risa. La cocina, mi refugio donde alguna vez me sentía segura recordando a Santa Esteban. Ahora era un escenario donde mis vulnerabilidades eran exhibidas. Intenté explicarme en voz baja, disculpándome por cada sobresalto, cada pausa, cada temblor. «Lo siento», decía. No quise asustarme. «Estoy bien». Pero las disculpas nunca los ablandaron. Incluso mis medicamentos se convirtieron en fuente de escrutinio. Las dosis cuidadosamente medidas de mis recetas para la ansiedad. Eran anotadas los horarios registrados, y cada pequeño error era citado después como prueba de incompetencia. «Más pastillas, mamá», decía Adrián, en ese tono burlón, como si mi esfuerzo por mantener mi salud mental fuera evidencia en mi contra. Al principio dudé de mí misma. Tal vez había manejado mal algo. Tal vez tenían razón. Pero el patrón sutil se volvió imposible de ignorar. Las miradas rápidas, los comentarios susurrados, las sonrisas compartidas, las grabaciones hechas sin mi conocimiento. Comencé a ver cómo construían una narrativa sobre mí, una en la que era incapaz, olvidadiza en declive y eventualmente dependiente de ellos. Me volví cautelosa aprendiendo a navegar su vigilancia mientras mantenía mi dignidad. Guardé recibos en carpetas separadas, tomé mis propias notas y me mantuve en silencio en los momentos en que intentaban provocarme. Cada noche revisaba el día en silencio, anotando cada interacción, cada mirada, cada comentario punzante. Lo que ellos creían pequeñas ventajas, pequeñas grietas en mi compostura, eran piezas que podría usar después. El dolor emocional era agudo. Esto no era solo control sobre el dinero o la propiedad. Era un borrado silencioso de mi independencia, una reconfiguración calculada de cómo existía en mi propio hogar. El duelo que aún cargaba por la muerte de Esteban lo hacía peor, dejándome expuesta vulnerable. Y aún así, bajo la humillación, una conciencia firme echaba raíces. Podía ver el juego que jugaban. Podía medirlo, anticiparlo, y en silencio comenzar a planear el momento en que reclamaría lo que era mío. Todo comenzó con el correo. Las cartas que antes llegaban ordenadamente a mi buzón dirigidas a mí con cuidado, ahora desaparecían. Estados de cuenta, facturas de servicios, incluso las pequeñas notas de mis viejos amigos, todo interceptado, clasificado, a veces retenido por completo. Adrián decía que era por mi propia comodidad, una forma de evitar errores. Sofía asentía siempre de pie justo detrás de él, con esa leve sonrisa que me hacía sentir observada incluso cuando nadie miraba. Mis finanzas fueron lo siguiente. Las cuentas que había manejado por décadas, el seguimiento cuidadoso de facturas, los ahorros guardados para emergencias, los depósitos de la pensión que tomó años acumular, ahora estaban bajo su control. Se escribían cheques sin mi conocimiento. Sumas grandes y pequeñas eran redirigidas, y cuando preguntaba por un cargo, la explicación de Adrián era siempre suave, calma y ligeramente condescendiente. «Todo está bien, mamá. Todo está bajo control. No tienes que preocuparte», decía con un brillo en los ojos que parecía desafiarme a cuestionarlo. Cada pequeña indignidad se acumulaba sobre la siguiente. Las apariciones sociales se convirtieron en una actuación cuidadosamente orquestada. Adrián se aseguraba de que los vecinos lo vieran guiándome suavemente como si fuera una niña incapaz de caminar con firmeza. En el mercado recordaba en voz alta compras que no había hecho. Repetía conversaciones que nunca tuvimos, convirtiendo momentos inocentes en pruebas de mi declive. Sofía grababa estas interacciones ocasionalmente, su celular inclinado sutilmente, siempre lista para capturar un tropiezo, un sobresalto o una mirada distraída. La humillación era sutil pero implacable. Comía sola más a menudo mis comidas reducidas a sobras o platos de papel, mientras Adrián y Sofía usaban la vajilla fina que Esteban y yo habíamos coleccionado durante décadas. Incluso las rutinas familiares del hogar, el crujido de los pisos, el aroma del café recién hecho,
el sol entrando por la ventana de la cocina. Se sentían contaminadas, observadas, escenificadas. Mi refugio se había convertido en un teatro donde mi incomodidad los entretenía, y cada reacción cuidadosamente medida era catalogada. Y aún así, observé. Cada carta interceptada, cada estado de cuenta desviado, cada conversación susurrada en el pasillo se convertía en información. Memorizaba los patrones de su comportamiento cuando intervenía Adrián, qué grababa Sofía, cómo enmarcaban pequeños errores como prueba de incompetencia. Creían que controlaban la narrativa, pero yo estaba construyendo la mía en silencio, cuidadosamente, pieza por pieza. Encontré formas pequeñas de preservar evidencia. Fotografiaba recibos, escaneaba cartas y las guardaba en un disco seguro. Cada discrepancia, cada error injustamente etiquetado, lo registraba meticulosamente. La casa, mi hogar, parecía encogerse bajo su gestión, pero mi mente, que la había construido y mantenido, seguía intacta, alerta y calculadora. La presión psicológica era constante. Cuando Adrián anunciaba un error de pago o Sofía sugería que podría necesitar ayuda más allá de mis rutinas, sentía el aguijón familiar del miedo y la duda. ¿Había pasado algo por alto? ¿Realmente estaba perdiendo el control? Pero pronto entendí la verdad. Sus palabras y acciones no eran sobre mis capacidades, sino sobre consolidar poder sobre mí, mi propiedad y mi vida. Comencé a mapear el terreno de sus manipulaciones, notando cada punto débil en su exceso de confianza. Su sentido de merecimiento, la forma casual en que asumían mi sumisión, la manera en que subestimaban mi conciencia, todo podía usarse después. La paciencia y la observación se convirtieron en mis armas, incluso mientras navegaba las pequeñas humillaciones de cada día. Los golpes sutiles, las sugerencias útiles susurradas, las preocupaciones orquestadas alimentaban una estrategia que estaba tejiendo en silencio. Al final de cada día, mientras me sentaba sola con una taza de té, me permitía una satisfacción casi imperceptible. Podía parecer indefensa, agachada ante su control, soportando la humillación en silencio, pero por dentro estaba lejos de estar derrotada. Estaba preparándome. Cada acción que tomaban, cada palabra susurrada, cada detalle que intentaban manipular, lo grababa en mi mente, almacenándolo para el momento en que reclamarían no solo mi tierra, sino mi dignidad, mi independencia y mi vida. Cuando la semana retomó su ritmo habitual, había aprendido a moverme silenciosamente por mi propia casa, consciente de cada mirada, cada cambio en el tono, cada cálculo sutil que Adrián y Sofía hacían. Llevaba una pequeña grabadora en mi bolsa escondida bajo la correa y mantenía mi celular cerca, usándolo para fotografiar cartas, facturas y recibos según llegaban y se iban. Cada interacción, cada humillación menor, ahora estaba siendo documentada. Comencé un diario privado, un registro cuidadoso de fechas, horas y eventos. Era casi ritualístico. Después de la cena, me retiraba al estudio y anotaba todo lo que había observado, desde un comentario susurrado en la cocina hasta una mirada compartida que sugería burla. El acto de escribirlo traía una extraña claridad. La ira y la humillación que habían hervido en mi pecho se convertían en algo tangible, algo que podía analizar, catalogar y eventualmente usar. Adrián no tenía idea. Pensaba que la resignación silenciosa que había cultivado en mí era evidencia de sumisión, de debilidad. Sofía también creía que grabar mis pequeños errores, catalogar mis respuestas y registrar mis momentos confusos probaba mi incompetencia. Subestimaban la paciencia nacida de décadas de experiencia de vida, la conciencia estratégica que viene con la edad, del duelo y la resiliencia. Observé patrones. Adrián siempre intentaba aislarme cuando discutía finanzas y Sofía a menudo se posicionaba cerca de la puerta con el celular listo. Cada carta desviada, cada sugerencia útil sobre mis gastos, cada corrección en un estado de cuenta se convertía en parte de un mapa mental que construía con cuidado. Anoté sus horarios, sus reacciones ante pequeñas provocaciones, la forma en que asumían que mi silencio significaba sumisión. También comencé a crear respaldos de todo. Copias de estados de cuenta, fotos de correo, capturas de pantalla de correspondencia digital se almacenaban en un disco seguro escondido en mi escritorio.
Colocaba la grabadora discretamente en las habitaciones cuando no lo esperaban, capturando conversaciones que revisaría después. Cada grabación era un hilo, y lentamente comencé a tejer un patrón, una red de evidencia que no podían anticipar. Incluso en mis momentos de duelo, sentía un creciente sentido de control. Esteban siempre me decía: observa primero, actúa cuando sea el momento. Me di cuenta de que esas palabras eran tan ciertas ahora como hace 40 años. La humillación que soportaba pequeña, aguda, diaria, me estaba moldeando, no rompiendo. Afilaba mi conciencia, agudizaba mi paciencia y aclaraba los límites que necesitaba reclamar. Mis observaciones se extendieron más allá de mi hogar. Escuché las formas sutiles en que hablaban de mí con los vecinos, cómo Adrián describía mi olvido o mi supuesta confusión en el mercado. Los comentarios casuales de Sofía sobre mis medicamentos diseñados cuidadosamente para sembrar dudas sobre mi competencia también fueron registrados. Cada mentira, cada distorsión de la realidad añadía peso a la evidencia que estaba recolectando. Al final de cada día podía sentarme en silencio en el estudio con pluma en mano, la grabadora apagada, y sentir una satisfacción cautelosa. Seguía viviendo bajo sus reglas, soportando su condescendencia silenciosa, pero había comenzado a reclamar lo único que no podían tocar: la narrativa de mi propia mente. La paciencia, me di cuenta, no era rendición, era un arma manejada con precisión y cuidado. Cada palabra grabada, cada documento fotografiado, cada nota en mi diario, era una pieza de armadura, un paso hacia el momento en que finalmente cambiaría las tornas. Y en esa observación silenciosa sentía una certeza creciente. Llegaría el día en que mi paciencia, mi vigilancia y mi inteligencia asegurarían que ya no podrían controlarme ni mi vida ni mi legado. Era una tarde de jueves cuando finalmente entendí la magnitud de su plan. Había estado revisando mis estados de cuenta mensuales, comparándolos con las fotos y notas que había documentado cuidadosamente durante las últimas semanas, cuando noté algo inusual. Adrián había dejado su laptop abierta en el mostrador de la cocina. Un descuido raro. La curiosidad, afilada por años de observación cuidadosa, me impulsó a mirar la pantalla. Lo que vi me apretó el estómago. Solicitudes de hipoteca, formularios para tutela y un borrador de lo que parecía ser una evaluación de competencia, todo preparado para declararme incapaz de manejar mis propios asuntos. Adrián y Sofía habían estado construyendo un marco legal para tomar control de la casa, la tierra y hasta mi pensión de Esteban. Cada manipulación sutil, cada duda susurrada sobre mi memoria o mi claridad mental, ahora se revelaba como calculada parte de un plan mayor. Me senté lentamente, la luz de la cocina proyectando un brillo pálido sobre los papeles. Por un momento la incredulidad me congeló. Realmente mi único hijo había orquestado esto a mis espaldas, planeando despojarme de todo lo que había construido, todo lo que Esteban y yo ganamos juntos. La traición cortaba más profundo que cualquier humillación soportada hasta entonces. No se trataba solo de dinero o propiedad. Era la explotación calculada de la confianza, la transformación de amor y deber familiar en un arma. Mi mente repasó cada interacción de los últimos meses. Las miradas corteses, las sugerencias útiles, las correcciones sutiles, todas eran piezas de un rompecabezas que ahora cobraba sentido. Los comentarios sobre mi olvido, los momentos escenificados en el mercado, el celular de Sofía siempre listo para grabar, nunca fue preocupación. Era estrategia. Y yo no me había dado cuenta, había sido una pieza en su juego privado. La magnitud de todo me dejó tambaleante, pero bajo el impacto inicial, una claridad fría comenzó a formarse. Tenía evidencia recolectada cuidadosamente durante semanas de observación silenciosa, grabaciones de sus conversaciones, fotos de estados de cuenta desviados, notas en mi diario catalogando meticulosamente sus acciones. Había observado en silencio mientras asumían que su victoria era inevitable. Ahora me di cuenta de que su confianza podía usarse en su contra. Me permití un breve momento para respirar, para dejar que el peso de la traición se asentara.
Luego la parte práctica de mi mente, afinada por décadas de enseñanza, manejo del hogar y navegación del duelo, tomó el control. Comencé a trazar mis próximos pasos con precisión metódica. La escritura de mi terreno estaba segura en un lugar oculto. Mis estados de pensión cuidadosamente almacenados documentaban el flujo de fondos. Cada palabra grabada de Adrián, burlándose de mi competencia o discutiendo sobre la casa, se convertía en una pieza de evidencia irrefutable. Pensé en Esteban y en la vida que construimos juntos, el huerto que plantamos, la casa de campo que renovamos con nuestras propias manos, las mañanas tranquilas tomando café en el porche. No permitiría que su codicia lo borrara. Sentí una ira profunda, pero estaba acompañada de algo más importante: resolución. La realización de su plan había despertado una paciencia estratégica, una determinación enfocada, que había crecido silenciosamente en mí a través de los meses de humillación y vigilancia sutil. Por primera vez desde que me mudé bajo sus ojos vigilantes, sentí que recuperaba una medida de control. Podía ver los caminos abiertos ante mí, las formas de contrarrestar su plan sin revelar mi jugada prematuramente. Su arrogancia, su suposición de que era incapaz, los había cegado al hecho de que había estado observando cada movimiento, preparándome en silencio, y que no me tomarían desprevenida. Me senté en la mesa de la cocina con pluma en mano, comenzando un nuevo conjunto de notas. Esta vez el propósito era claro. Un plan detallado para confrontar su engaño, proteger mi propiedad y reclamar la dignidad que me habían despojado silenciosamente. La traición se había revelado en toda su profundidad, pero también había iluminado un camino hacia adelante, un camino que recorrería con paciencia, precisión y la certeza silenciosa de que la justicia, cuando se orquesta adecuadamente, podía ser tanto minuciosa como inevitable. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, mientras me movía silenciosamente por la casa, con la mente acelerada por el plan que había comenzado a tomar forma el día que descubrí el esquema de Adrián y Sofía. Cada paso, cada mirada por encima del hombro estaba medido. Sabía ahora que la prisa sería mi enemiga. La paciencia, la precisión y la discreción serían mis mayores aliados. Empecé con lo más importante, la escritura original del terreno. Estaba guardada de forma segura en un gabinete cerrado, en el estudio de Esteban, oculta bajo capas de correspondencia antigua y fotos. El candado había sido olvidado por Adrián y Sofía, su confianza cegándolos a la posibilidad de que aún tuviera acceso. La recuperé con cuidado, sosteniendo el peso de décadas de historia familiar en mis manos, las firmas entintadas como prueba de propiedad y confianza. Luego me ocupé de los estados de cuenta y los registros de pensión. Durante años Adrián había desviado fondos y tomado decisiones sin mi conocimiento, pero yo había anticipado la necesidad de verificar cada transacción. Fotografié cada estado anotando cuidadosamente fechas, cantidades y destinos de cada depósito o retiro. Algunos cargos me sorprendieron, evidencia de lujos que se habían permitido a mi costa, pero solo fortalecieron mi resolución. Las evaluaciones médicas vinieron después. La doctora Morales había sido mi médica por más de una década, familiarizada con mi estrés postraumático y otras condiciones. Solicité copias de mis registros, evaluaciones trimestrales y notas que confirmaban que mi capacidad mental seguía intacta. Cada página, cada firma se convirtió en una pieza de armadura. Desmentían cada mentira que Adrián había susurrado a los vecinos, cada exageración que Sofía había grabado en su celular. Los registros probaban que mi memoria era sólida, mis decisiones racionales y mi autonomía innegable. Incluso mientras recolectaba estos documentos, pequeños riesgos se presentaban. Adrián tenía la costumbre de caminar por la casa en momentos extraños, revisando puertas, asomándose a las habitaciones. Sofía se quedaba cerca de la cocina fingiendo leer recetas, mientras su celular permanecía en la mano. Cada movimiento requería sigilo, un cálculo constante de qué podía ser visto y qué permanecía oculto. Un paso en falso podría alertarlos de mi conciencia, pero me movía con la precisión silenciosa de alguien que había estado observando patrones durante meses. Organicé todo en un maletín cerrado, un archivo temporal de pruebas.
recibos, fotos, cartas escaneadas, estados de cuenta, informes médicos y la escritura original, todo catalogado meticulosamente. Cada pieza representaba una historia, una mentira descubierta, una traición documentada. Etiqueté carpetas y tomé notas mentales de secuencias, asegurándome de que si llegaba el momento de actuar, estaría lista. Por la tarde la casa se sentía simultáneamente más pequeña y más segura. Más pequeña porque el control de Adrián y Sofía sobre las rutinas diarias, el correo, las finanzas y hasta la narrativa de mi propia competencia hacía que cada habitación se sintiera confinada. Más segura porque ahora tenía la evidencia tangible que podía desenmascarar su engaño pieza por pieza, de una manera que ningún argumento, ninguna manipulación podía contrarrestar. Sentada en la quietud del estudio, tracé mi dedo por los bordes del maletín. Cada línea, cada nota, cada documento dentro era un paso hacia la recuperación de lo que era mío. Me permití una pequeña sonrisa secreta. Por primera vez en meses sentí un sentido de control, una medida de poder, en una situación donde Adrián y Sofía habían asumido el dominio. Su exceso de confianza, su arrogancia y su subestimación de mí me habían dado una ventaja que no desperdiciaría. El día se desvaneció y la luz se suavizó en la habitación proyectando sombras largas en las paredes. Permanecí sentada revisando el inventario de evidencia en mi mente, imaginando el momento en que la verdad sería innegable, cuando sus mentiras se derrumbarían bajo escrutinio. La paciencia, la observación y la documentación cuidadosa, las herramientas que había reunido en silencio, me permitirían luchar, reclamar y exponer la traición que había estado creciendo durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente caminé a mi pequeña oficina en casa con el maletín de evidencia descansando pesadamente a mis pies. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por el peso de lo que había reunido. Los documentos, grabaciones y fotos representaban meses de observación cuidadosa, paciencia y resistencia silenciosa. Sabía que sin guía incluso este arsenal podría no ser suficiente. Necesitaba a alguien que entendiera tanto la ley como los riesgos, alguien en quien pudiera confiar completamente. Clara Mendoza vino a mi mente de inmediato. Había sido mi abogada por años manejando asuntos rutinarios tras la muerte de Esteban y también era notaria pública. Pero más allá de sus credenciales, confiaba en su juicio, su discreción y su integridad. Marqué su número escuchando el timbre familiar mientras mi mente repasaba escenarios. El teléfono hizo clic y su voz tranquila y familiar respondió. «Elena, ¿cómo estás hoy?», preguntó Clara. Había una calidez en su tono que me recordaba días más estables, una tranquilidad de que el mundo aún podía tener sentido. «Clara, necesito tu ayuda. Es serio», dije manteniendo la voz firme, aunque mi pecho se apretaba. Expliqué lo más sucintamente posible la situación. Adrián y Sofía, sus manipulaciones, sus intentos de minar mi independencia y su plan mayor para declararme incapaz de manejar mi propiedad y finanzas. Ella escuchó en silencio haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles y me di cuenta de lo raro que era ser verdaderamente escuchada. Cuando terminé, hubo una pausa justo lo suficientemente larga para sentir la tensión estirarse entre nosotras. «Elena, ¿has estado documentando todo?», preguntó. Todo, dije, colocando el maletín en su escritorio y abriéndolo con cuidado. Grabaciones, fotos, estados de cuenta. La escritura original, mis evaluaciones médicas. Todo lo que pude encontrar. Clara examinó cada pieza metódicamente, sus ojos escaneando, asintiendo y ocasionalmente tomando notas. «Esto es exhaustivo, realmente impresionante. Has cubierto todos los ángulos», dijo con un tono profesional pero teñido de aprobación. «Con esto podemos desafiar cualquier intento de cuestionar tu competencia y, si es necesario, tomar medidas para proteger tu propiedad legalmente». Pasamos horas planeando, trazando múltiples capas de defensa. Clara explicó los procedimientos legales, cómo se evaluarían las peticiones de tutela, la importancia de testigos independientes.
y el papel que los registros médicos podían jugar para refutar falsas afirmaciones de incompetencia. Pero no nos detuvimos ahí. Ella enfatizó el aspecto social, cómo vecinos, amigos y miembros de la comunidad podían servir como testigos si Adrián y Sofía intentaban difundir desinformación. Me alentó a seguir documentando comportamientos, notando inconsistencias y guardando cada interacción que pudiera respaldar mi caso. La dimensión emocional era igual de importante. Clara me recordó que Adrián y Sofía habían confiado en mi duelo, mi excitación y mi deseo de mantener la paz. Discutimos formas de mantener la compostura durante los enfrentamientos, de no darles la satisfacción del pánico o la ira. Cada movimiento planeado era sobre precisión, defensa legal, percepción social y control emocional. Todo alineado hacia la recuperación de lo que me habían quitado. Al final de la reunión sentí un alivio que no había experimentado en meses. La presencia tranquila de Clara, su comprensión meticulosa de la ley y el comportamiento humano, me dio confianza de que no enfrentaba esto sola. La estrategia que desarrollamos era multifacética: proteger la escritura, documentar abusos y prepararme para desafíos tanto privados como públicos. Cada movimiento sería deliberado, medido y sobre todo imposible de anticipar completamente para Adrián y Sofía. Al salir de la oficina de Clara, el sol estaba bajo sobre la Ciudad de México, proyectando sombras largas en la calle. La ciudad parecía tranquila, ordinaria, pero sentía un silencioso aumento de poder dentro de mí. Por primera vez en semanas sentía que el próximo capítulo de esta batalla era mío, para escribir, no dictado por su codicia, no moldeado por su arrogancia. Con la guía de Clara estaba lista para pasar de la observación a la acción, de la paciencia a la estrategia, y eventualmente a reclamar la vida que había estado deslizándose silenciosamente de mis manos. Las siguientes semanas se desarrollaron como una actuación cuidadosamente coreografiada, aunque solo yo conocía el guión. Adrián y Sofía continuaron con sus pequeñas manipulaciones públicas, cada una entregada con la más leve sonrisa, cada comentario calculado para hacerme parecer frágil o confundida. Al principio era casi imperceptible un comentario a un vecino sobre olvidar la lista de compras, un susurro sobre mi horario de medicamentos, pero gradualmente el patrón se volvió claro. Tenía que dejarles pensar que estaban ganando. Una mañana acompañé a Adrián a la cafetería del barrio. Habló lo suficientemente fuerte para que los clientes cercanos lo oyeran, mencionando casualmente cómo a veces perdía facturas o leía mal los estados de cuenta. Sofía asentía, grabando sutilmente la interacción con su celular escondido bajo la mesa. La barista parecía preocupada, algunos clientes intercambiaban miradas. Para cualquier observador parecía insegura, luchando por seguir el ritmo de la conversación. Pero internamente catalogaba cada palabra, cada mirada, cada reacción. Había aprendido a enmascarar mi conciencia. Mis manos descansaban tranquilas en la mesa, mi voz firme, mi sonrisa medida. Dejé que Adrián y Sofía escenificaran estos momentos porque sabía que la audiencia, los vecinos, la comunidad, incluso conocidos casuales, eran testigos de su exceso de confianza. Cada exhibición pública añadía piezas al rompecabezas que estaba armando. Su arrogancia estaba escribiendo la historia por mí. Todo lo que tenía que hacer era grabarla cuidadosamente. Incluso los desacuerdos menores sobre tareas domésticas se convertían en oportunidades. Cuando Adrián insistía en que manejé mal un encargo, Sofía murmuraba comentarios como: «Está bien, mamá, tal vez necesites un poco de ayuda». Asentía, aceptando silenciosamente la asistencia, aunque cada sugerencia era notada, cada tergiversación registrada. Era agotador tanto física como emocionalmente mantener esta fachada de cumplimiento, pero los riesgos eran demasiado altos para revelar impaciencia o enojo. En casa revisaba las grabaciones del día, las explicaciones jactanciosas de Adrián, la manera casual en que Sofía enmarcaba mis acciones, incluso sus bromas susurradas. Todo se convertía en evidencia. Mi diario se engrosaba cada entrada, detallando hora, lugar y contenido de sus manipulaciones.
Cada pequeña mentira era un hilo que podía deshacer la imagen cuidadosamente construida que esperaban mantener. Una tarde de domingo en la reunión de la asociación de vecinos, seguí la misma estrategia. Adrián presentó un informe sobre las finanzas del hogar, mirándome como para demostrar mi supuesto olvido. Sofía se inclinó hablando suavemente a los vecinos sobre la dificultad de manejar mis necesidades diarias. Escuché, grabé y mantuve la compostura. La comunidad asumía que estaba luchando, pero yo estaba aprendiendo cómo su exceso de confianza eventualmente trabajaría a mi favor. Por la noche me permitía una reflexión tranquila en el estudio. La tensión había sido intensa, la actuación agotadora, pero el propósito era claro. Estaba dejándolos exponerse, creando testigos y evidencia mientras mantenía mi ventaja oculta. La paciencia era mi escudo y mi arma. Cada humillación que soportaba añadía claridad a mi plan. El equilibrio delicado era tanto emocionante como aterrador. ¿Cuánto tiempo podría mantener la fachada antes de que sospecharan de mi conciencia? ¿Cuánto tiempo podría seguir siendo la paciencia un arma antes de que el peso de la humillación diaria comenzara a quebrarme? Sin embargo, con cada día calculado, sentía los contornos de la victoria tomando forma. Adrián y Sofía pensaban que lideraban el baile, pero en verdad yo estaba orquestando el ritmo, preparándome silenciosamente para el momento en que el juego cambiaría completamente a mi favor. El desfile del Día de la Independencia estaba a una semana, pero comencé a prepararme como si el momento ya hubiera llegado. Las calles tranquilas de la Ciudad de México brillaban bajo el sol de la tarde, mientras me sentaba en la mesa de la cocina revisando el maletín de evidencia que había estado armando durante meses. Escritura, estados de cuenta, registros de pensión, evaluaciones médicas, grabaciones. Todo estaba ahí, meticulosamente organizado. El siguiente paso era la estrategia pública. Ensayé cada palabra que diría, imaginando a la multitud de vecinos, amigos y funcionarios locales observando. Visualizaba a Adrián y Sofía confiados e inconscientes, desempeñando sus roles habituales, el hijo devoto, la nuera cariñosa, completamente ajenos a que había anticipado cada uno de sus movimientos. Practiqué mi tono asegurándome de que fuera firme, pero controlado, sereno pero imponente. Cada frase debía ser precisa, cada pausa medida para maximizar el impacto. Con la guía de Clara Mendoza elaboramos un plan en múltiples capas. El lado legal era directo, asegurar que todos los documentos fueran verificables, notariados y respaldados por evidencia. El lado social requería paciencia, continuar con las pequeñas humillaciones orquestadas por Adrián y Sofía en público para confirmar testigos que pudieran atestiguar la narrativa de manipulación. El lado emocional exigía compostura. No podía dejar que sus provocaciones me sacudieran o les dieran alguna pista de que entendía la magnitud de su plan. Cada noche recorría mentalmente la ruta del desfile. Imaginaba las banderas, las bandas de música, las filas de espectadores y el escenario en el estrado de revisión. Visualizaba el momento en que daría un paso adelante, trayendo la verdad a la vista pública, y las reacciones atónitas de quienes habían sido llevados a creer la falsa narrativa que Adrián y Sofía habían construido. El desfile era más que una ceremonia. Era un escenario para la justicia, una oportunidad para reclamar la historia de mi vida. Probé mi presencia caminando por la casa, con los hombros rectos, la barbilla levantada, practicando los movimientos tranquilos y deliberados que proyectarían autoridad y credibilidad. Ensayé gestos, formas de sostener documentos, cómo revelar evidencia con claridad. Cada movimiento debía transmitir confianza para que nadie pudiera malinterpretar la vacilación como debilidad. Había riesgos. Adrián a veces se quedaba en la habitación haciendo preguntas casuales, fingiendo curiosidad, pero probando mi conciencia. El celular de Sofía rondaba cerca de las puertas grabando interacciones sutiles. Tenía que cronometrar todo cuidadosamente, evitando sospechas mientras refinaba mi plan. Cada mirada y comentario susurrado se convertía en parte del ensayo, moldeando mi mapa mental del desfile. Al caer la noche, sentía una extraña mezcla de emoción y temor. Había transformado la ansiedad en preparación
el duelo en estrategia, la humillación en paciencia deliberada. El desfile ya no era un simple evento cívico. Se había convertido en una oportunidad cuidadosamente construida para la exposición, la vindicación y la restauración. Cerré los ojos y visualicé a la multitud reaccionando, no a una anciana confundida como Adrián y Sofía pretendían, sino a una persona compuesta determinada sosteniendo la evidencia de engaño y reclamando su lugar legítimo. El pueblo vería la verdad, y por primera vez en meses, imaginé caminar por las calles de la Ciudad de México sin miedo, cargando no solo documentos, sino la seguridad de que la justicia, cuando se aplica pacientemente y estratégicamente, podía ser tanto pública como irrevocable. Las calles de la Ciudad de México parecían más pequeñas estos días, cada buzón, cada porche familiar, cada ventana de vecino, una extensión del teatro que Adrián y Sofía habían estado creando. Se movían por el barrio con una especie de facilidad practicada, sonriendo, saludando y esparciendo comentarios casuales, destinados a impresionar y manipular sutilmente. No tenía ni idea de que había estado observando, grabando y catalogando, todo preparándome silenciosamente para el momento en que la verdad saldría a la luz. Una cálida mañana de sábado, los vi charlando con los Ramírez en la acera. La mano de Adrián descansaba en mi coche, mientras se inclinaba, hablando con esa voz suave y autoritaria que habías aprendido a reconocer. «Mamá ha estado batallando un poco con las cuentas», dijo, cuidando sonar preocupado. «Pero ya tengo todo bajo control». Sofía asintió, su celular apenas oculto bajo los pliegues de su bolsa, y añadió: «Ha sido un reto, pero se está adaptando». Me mantuve a distancia fingiendo ajustar las plantas en el porche, mientras cada palabra y gesto era cuidadosamente registrado. Los Ramírez, junto con algunos otros vecinos, asintieron cortésmente, aparentemente aceptando la narrativa que Adrián y Sofía estaban pintando. Podía ver las señales sutiles, las miradas a medias, los ligeros asentimientos de preocupación, los susurros discretos. Estaban recolectando testigos para una historia completamente fabricada. Más tarde, ese día en el mercado de agricultores, seguí la misma estrategia. Adrián se acercó a la caja antes que yo, relatando en voz alta un incidente menor de la mañana. «Mamá olvidó traer su chequera otra vez», dijo casi teatralmente mirándome hacia atrás. Sofía, parada y a pocos metros, fingió preocupación como si estuviera lista para corregir la situación. La cajera frunció el ceño. Los clientes intercambiaron miradas y mantuve una expresión neutral, mientras deslizaba mi celular en mi bolsa. Cada palabra susurrada, cada exageración, cada reacción cuidadosamente escenificada, se convertía en evidencia una pieza del rompecabezas que estaba construyendo. Incluso las pequeñas interacciones en casa contribuían a la tensión. Adrián me recordaba obligaciones que ya había completado, y Sofía repetía sus palabras a los vecinos si estaban presentes. Me había acostumbrado a sus tácticas anticipando cada paso. Les permitía realizar estos pequeños actos de control, porque sabía que su exceso de confianza era su debilidad. Su creencia de que no estaba consciente de que era complaciente los hacía imprudentes. Por la noche revisaba las grabaciones del día en mi estudio. Las preguntas sutiles de los Ramírez, los asentimientos vacilantes de la cajera, los gestos exagerados de Adrián, todo pintaba una imagen de una narrativa diseñada para enmarcarme como incapaz. Pero no estaba incapaz. Era metódica, calculadora y consciente. Cada humillación menor estaba siendo capturada, catalogada y preparada para el momento en que ya no podría negarse. La tensión del barrio, los susurros, las actuaciones cuidadosamente escenificadas, todo construía satisfactoria anticipación. La comunidad, sin saberlo, se estaba convirtiendo en testigo de su arrogancia y sus mentiras. Adrián y Sofía habían creado un escenario y yo había aprendido a dejarlos actuar, mientras observaba recolectando los hilos que luego tejería en una narrativa de verdad y responsabilidad. Mientras el sol se ponía detrás de los tejados, me senté en el porche trasero con mi grabadora y diario en mano. El barrio parecía zumbar con la energía silenciosa
de verdades no dichas y tensiones no expresadas. La confianza excesiva de Adrián y Sofía era palpable, creían que controlaban la narrativa por completo. No sabían que cada jactancia, cada acto exagerado de cuidado, cada descuido escenificado se estaba transformando en un arma que blandiría cuando llegara el momento. La paciencia se había convertido en mi armadura, la observación en mi estrategia, y la confianza excesiva de mis adversarios estaba plantando las semillas para el ajuste de cuentas que nunca podrían prever. La mañana del desfile del Día de la Independencia llegó con un cielo gris pálido, como si el pueblo mismo contuviera el aliento. Me vestí cuidadosamente con un blazer azul marino, a medida blusa blanca y pantalones profesional con puesta autoritaria. Mis manos rozaron el maletín que contenía la escritura, los estados de cuenta, las evaluaciones médicas y la pequeña grabadora con cada conversación incriminatoria. Todo lo que había reunido durante meses de observación silenciosa, finalmente sería utilizado. Las calles de la Ciudad de México ya estaban llenas de espectadores cuando llegué. Las banderas ondeaban suavemente con la brisa, los niños agitaban pequeñas banderas, y el sonido lejano de una banda de música afinando llenaba el aire. Los vecinos que había visto cada semana observando casualmente las actuaciones cuidadosamente escenificadas de Adrián y Sofía, ahora me rodeaban sin saberlo como testigos. Su expectativa de mí como una figura frágil y olvidadiza flotaba en el aire, una suposición tácita, esperando ser destrozada. Adrián y Sofía no notaron mi presencia al principio, ocupados en dirigir la atención hacia ellos mismos. Adrián sonreía proyectando la imagen de un hijo devoto, su brazo casualmente alrededor de los hombros de Sofía. Susurraban entre ellos sonriendo ante la percepción imaginada que estaban creando la madre anciana dependiente, un poco confundida, incapaz de manejar sus propios asuntos. No me vieron acercarme al estrado de revisión confiada, firme y completamente consciente. Sentí una oleada silenciosa de energía al aproximarme. Cada ojo sobre mí, cada expectativa susurrada de que fallaría cada suposición que habían hecho sobre mi declive, se convertía en combustible para el momento. Llevé el maletín con firmeza, mi postura recta, mi expresión tranquila pero resuelta. Clara Mendoza estaba a mi lado, una presencia tranquilizadora, asintiendo una vez en confirmación silenciosa. Esto era la culminación de una planificación cuidadosa, observación paciente y el ensamblaje lento de pruebas que expondrían la verdad, sin lugar a dudas. El desfile comenzó. Las bandas de música tocaban, los niños agitaban banderas y los funcionarios locales estaban en posición de atención. Adrián y Sofía se posicionaron en la primera fila, proyectando sonrisas que apenas ocultaban su anticipación de lo que pensaban sería otro día de validación pública para su control. Di un paso adelante, abrí el maletín y me dirigí a la multitud. Durante el último año he sido objeto de manipulaciones, tergiversaciones e intentos de minar mi independencia, dije con la voz clara sobre el murmullo tranquilo de la multitud. Estas personas, señalé a Adrián y Sofía, han intentado tomar control de mi propiedad, mis finanzas e incluso retratarme como incapaz de manejar mis propios asuntos. Un murmullo recorrió a los espectadores. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros confusión. Los niños pausaron a mitad de un saludo, las notas de la banda colgaban ligeramente en el aire. La sonrisa de Adrián vaciló ligeramente, la mano de Sofía apretó su celular. Mostré cuidadosamente la escritura original del terreno, sosteniéndola en alto. Esta es mi propiedad, continué, legalmente comprada y completamente poseída, sin hipotecas ni gravámenes. Cualquier sugerencia en contrario es falsa. La atención de la multitud se agudizó, los vecinos susurraban entre ellos, mirando a Adrián y Sofía con ojos cuestionadores. Luego presenté los estados de cuenta y registros de pensión, destacando retiros y gastos no autorizados que me habían ocultado. Los murmullos crecieron. Los susurros se propagaron rápidamente, pequeños grupos de espectadores compartiendo incredulidad y sorpresa ante la escala del engaño. La mandíbula de Adrián se tensó, el celular de Sofía se deslizó ligeramente en sus manos, traicionando su inquietud.
Finalmente sostuve la grabadora. Esto contiene más de 40 minutos de conversaciones. Expliqué documentando discusiones, en las que Adrián y Sofía hablaban de declararme incompetente, desviar fondos y planear vivir de mi propiedad mientras me retrataban como incapaz. Presioné reproducir, dejando que fragmentos de sus voces flotaran por el estrado. Risas, comentarios casuales, tonos manipuladores, todo innegable. La multitud reaccionó instantáneamente. Jadeos, murmullos y expresiones de incredulidad se propagaron como fuego. La gente miraba entre la evidencia y Adrián y Sofía, viendo el contraste por primera vez, la arrogancia de sus suposiciones, la verdad de mi documentación. Adrián dio un paso adelante con la voz tensa. «Mamá, esto no es», interrumpí con calma colocando cada pieza de evidencia ante ellos. Todo, cada documento, cada grabación, cada manipulación. No pueden reescribir los hechos frente a testigos. Siguió un silencio atónito. Los vecinos se inclinaron hacia adelante con ojos abiertos, algunos exclamando suavemente, otros asintiendo con sombría comprensión. Adrián y Sofía palidecieron dándose cuenta de la profundidad de su exposición. Su narrativa cuidadosamente construida, sus actuaciones diarias se habían derrumbado bajo el peso de la verdad irrefutable. Clara Mendoza dio un paso adelante, confirmando la validez de cada documento, notariaciones y evaluaciones médicas. La audiencia ahora entendía completamente que no eran acusaciones, no opiniones, sino evidencia verificable de un esquema calculado. El miedo de Adrián y Sofía era visible, sus sonrisas desaparecieron reemplazadas por la comprensión de que su exceso de confianza había sido su perdición. Me mantuve firme con el corazón estable, observando las reacciones desplegarse. Por primera vez en meses, la humillación, el control y el miedo que me habían atormentado fueron reemplazados por validación, claridad y el poder de la verdad. Cada testigo, cada vecino, cada funcionario ahora entendía la realidad de lo que se había hecho y la fuerza que tomó exponerlo. El día después del desfile, la Ciudad de México se sentía diferente. El sol de la mañana iluminaba calles que antes llevaban el zumbido tranquilo de las charlas del barrio, ahora llenas de susurros y miradas puntuales. Observé desde mi porche mientras los vecinos salían con ojos abiertos por la comprensión, la curiosidad y, en algunos casos, la incredulidad. Adrián y Sofía habían aprendido de la manera difícil que el exceso de confianza podía ser devastador. La primera consecuencia llegó rápidamente. Un oficial de policía llegó entregando una orden de restricción que prohibía a Adrián y Sofía entrar a mi propiedad o acceder a cualquiera de mis cuentas financieras. Los documentos eran formales, autoritarios y absolutos. Los sostuve con cuidado leyendo los detalles en voz alta a Clara Mendoza, quien acompañó al oficial. La sensación de finalidad era casi embriagadora. Por primera vez en meses, sentí una barrera tangible contra la intrusión que había rondado cada rincón de mi hogar. Poco después el banco revirtió los cargos no autorizados. Meses de compras de lujo, cenas, compras compulsivas, viajes, todo desviado de mis cuentas fue restaurado. Cada transacción meticulosamente registrada en mi maletín ahora estaba validada, confirmada y devuelta. Observé el libro de cuentas equilibrarse de nuevo, los números alineándose como debían, el abuso financiero borrado con precisión. El alivio fue inmediato, pero templado por el recuerdo de los meses bajo su manipulación. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad. Los vecinos a los que había saludado solo días antes ahora se detenían ofreciendo disculpas silenciosas y expresiones de simpatía. «No teníamos idea», susurró la señora Ramírez, sosteniendo un platón de tamales que trajo a mi puerta. «Debimos haber visto las señales». Sus ojos brillaban con una mezcla de arrepentimiento y preocupación. Le agradecí, reconociendo la humanidad detrás de la ceguera colectiva que Adrián y Sofía habían explotado con tanta maestría. Adrián y Sofía mismos se convirtieron en espectáculos de vergüenza social. Sus sonrisas, antes tan practicadas y confiadas, vacilaban ante las caras de quienes habían presenciado la revelación en el desfile. Las conversaciones se silenciaban cuando pasaban, los saludos amistosos se convertían en asentimientos incómodos. Su reputación, cuidadosamente curada durante meses de manipulación,
colapsó casi instantáneamente. La gente susurraba sobre la audacia de su engaño y la exposición pública que no dejó espacio para que su narrativa falsa sobreviviera. Incluso en el ámbito legal, las repercusiones aumentaron. Clara guió la presentación de evidencia a las autoridades locales, asegurando que el fraude y el abuso a adultos mayores fueran completamente documentados. La posibilidad de cargos penales, fraude, falsificación y conspiración se cernía, y sentí un sentido de justicia, no de venganza, comenzando a sentarse sobre el hogar. Adrián y Sofía, que creían que un control cuidadosamente escenificado podía protegerlos, ahora enfrentaban la realidad de que las acciones tienen consecuencias más allá del cálculo personal. Pasé parte del día revisando la documentación y las grabaciones, asegurándome de que cada detalle estuviera alineado. Cada papel, cada entrada en mi diario, cada fragmento de audio, se convirtió en un registro de verdad que podía resistir el escrutinio. La humillación y la manipulación que soporté se transformaron en evidencia tangible y con cada detalle confirmado, sentía el peso del control regresar a mí, lentamente, cuidadosamente. Por la noche la casa se sentía diferente. Las habitaciones que alguna vez fueron escenarios de observación, ahora se sentían seguras. Mi correo llegaba sin interrupciones. Mis cuentas financieras reflejaban la realidad de mi gestión. La tensión sutil en el aire, las pequeñas miradas de los vecinos y el reconocimiento silencioso de quienes me rodeaban creaban un capullo protector. Podía respirar de nuevo, aunque el recuerdo de la traición persistía. Sin embargo, entendí algo vital. Mientras las consecuencias sociales y legales habían restaurado mi propiedad, mis finanzas y algo de dignidad, no podían borrar los meses de manipulación psicológica, la humillación constante o la explotación de la confianza. La restauración era poderosa, necesaria y completa en el sentido práctico, pero las cicatrices emocionales permanecían un recordatorio de la profundidad de la traición y la vigilancia requerida para mantener la autonomía que había luchado por reclamar. Me senté tranquilamente en la mesa de la cocina con el sol de la tarde, sesgando los tablones del suelo, y me permití una pequeña sonrisa privada. Las consecuencias eran reales, y la justicia en sus muchas formas había comenzado a afianzarse. Pero las lecciones aprendidas, la paciencia ejercida y la fuerza interior descubierta a través de meses de observación cuidadosa eran las victorias más duraderas de todas. La casa se sentía viva de una manera que no había sentido en meses. La luz de la mañana entraba por las ventanas proyectando calidez sobre los muebles familiares cada rayo, afirmando el control que había recuperado. Las sombras dejadas por las manipulaciones de Adrián y Sofía finalmente se habían disipado, reemplazadas por la presencia constante de mi propia autoridad. Me movía deliberadamente por las habitaciones, cada paso, un recordatorio de que este espacio, cada crujido del suelo, cada aroma familiar me pertenecía. Comencé en la cocina, el corazón del hogar donde se habían librado innumerables batallas silenciosas. Los gabinetes fueron restaurados a su orden correcto, las cajas desempacadas, los platos devueltos a sus lugares legítimos. Por primera vez en meses, preparé una taza de café y la bebí en paz, sin ojos curiosos, sin críticas susurradas, sin vigilancia sutil. Este acto simple, alguna vez cotidiano, ahora se sentía como una declaración tranquila pero profunda de independencia. Luego me ocupé de las finanzas. El banco había revertido todos los cargos no autorizados y mi pensión reflejaba los fondos que siempre fueron míos. Al iniciar sesión, vi los números alinearse, los meses de miedo, estrés y engaño, evaporándose en su ausencia. Cada transacción que aprobaba, cada pago que hacía, reafirmaba mi autonomía, un poder que Adrián y Sofía habían intentado arrancarme. Incluso el buzón, alguna vez fuente de ansiedad, ahora entregaba cartas sin interferencias. Abrí cada sobre con cuidado, saboreando el ritmo restaurado de la correspondencia
que había sido retenida, retrasada o manipulada. Cada firma, cada estado de cuenta se sentía como una pieza tangible de orden recuperado. Las rutinas diarias regresaron anclándome después de la tormenta de humillación y engaño. A Footside, el jardín había sido descuidado mientras Adrián y Sofía desempeñaban su fachada de cuidado. Ahora lo atendía yo misma, podando rosas, plantando nuevas flores, restaurando el pequeño santuario que Esteban y yo habíamos nutrido durante décadas. Cuidar cosas vivas, raíces y tierra, pétalos y hojas, me anclaba un recordatorio físico de la agencia recuperada. Mi hogar, por dentro y por fuera, reflejaba más que una propiedad restaurada, reflejaba dignidad, espacio y control. Emocionalmente el alivio era profundo. La ira, la frustración y el duelo que habían hervido durante meses ya no dominaban. Me permití reconocerlos, pero se habían transformado en lecciones y claridad, dejando un sentido renovado de mí misma. En la sala, me detuve a mirar fotos y recuerdos, testimonios de una vida bien vivida. Mi hogar, mis finanzas y mis rutinas eran completamente míos otra vez, libres de interferencias, manipulaciones o codicia. Reclamar la vida era más que recuperar una propiedad, era la restauración de la dignidad, la autonomía y la paz interior. Podía respirar libremente, tomar decisiones sin miedo y moverme por el mundo con la confianza de que mi independencia no podía ser arrebatada. La libertad que sentía era tanto práctica como profunda. La culminación de la paciencia, el pensamiento estratégico y la resiliencia que ningún engaño podía deshacer. Las semanas siguientes se desplegaron en un ritmo tranquilo que no había conocido en años. La casa, alguna vez tensa por la vigilancia y las manipulaciones susurradas, ahora zumbaba con un sentido de paz. Los vecinos se detenían no con sospecha o lástima, sino con calidez genuina. La señora Ramírez trajo un pan casero disculpándose por no haber reconocido la manipulación antes. Su bondad simple y sin pretensiones me recordó que la comunidad de la que alguna vez me sentía aislada podía ser una fuente de apoyo en lugar de juicio. Pasé las tardes reconectándome con aquellos en quienes confiaba, compartiendo historias del pasado y pequeñas comidas preparadas en mi cocina restaurada. Javier Torres, un compañero veterano que había conocido durante décadas, pasaba frecuentemente ofreciendo conversación y compañía. Escuchaba sin juzgar su presencia, una validación silenciosa de que no estaba sola y que el trauma que había soportado tanto de la guerra como de la traición familiar podía ser enfrentado con comprensión en lugar de explotación. Los lazos familiares selectivos también comenzaron a cambiar. Aunque Adrián y Sofía habían sido removidos de mi vida inmediata a través de órdenes de restricción, otros parientes se acercaron con cautela. Mi sobrina Valeria visitó un domingo con flores y una bandeja de galletas, con las manos ligeramente temblorosas. Había oído sobre la revelación en el desfile y quería mostrar solidaridad sin indagar. Su preocupación tranquila me recordó que no todos los lazos familiares están manchados por la codicia o el engaño y que la confianza cuidadosamente reconstruida podía coexistir con la precaución. Continué mis rutinas diarias, pero ahora estaban impregnadas de un sentido de agencia y atención plena. Los paseos por el jardín se volvieron meditativos, cuidar las rosas y jacarandas, un bálsamo para la ansiedad que había sido agudizada por meses de manipulación. Practiqué técnicas de atención plena recomendadas por mi terapeuta, anclándome en la respiración y el movimiento, restableciendo lentamente un sentido de seguridad dentro de mi propio cuerpo. El estrés postraumático que había sido exacerbado por el gaslighting de Adrián y Sofía comenzó a disminuir, no completamente desaparecido, pero manejable de una manera que reconocía su realidad sin permitirle dominar mi vida. El barrio mismo se convirtió en una red sutil de apoyo. Las conversaciones en el mercado pasaron de intercambios casuales a un reconocimiento gentil. Los empleados de las tiendas, antes indiferentes, ahora me saludaban con calidez, conscientes de los eventos que se habían desarrollado. El pueblo parecía reconocer colectivamente la injusticia que había soportado, ofreciendo una solidaridad silenciosa que absorbía con gratitud. Cada pequeño gesto, una sonrisa,
Un asentimiento, una risa compartida, reforzaba la sensación de que era parte de una comunidad que valoraba la verdad y la integridad por encima de las apariencias. También comencé a reconstruir mi propio sentido de límites personales. Mientras que antes sentía la necesidad constante de explicar, justificar o defenderme preventivamente, ahora practicaba una apertura selectiva. Compartía detalles de mis experiencias solo con aquellos que habían ganado mi confianza, eligiendo el silencio en espacios donde la manipulación aún podría acechar. La empowerment de esta elección simple pero profunda reforzaba mi sentido de autonomía y confirmaba que la sanación emocional es tanto sobre establecer límites como aceptar apoyo. Las noches las pasaba escribiendo en mi diario y revisando la evidencia que había reunido no como preparación para la confrontación, sino como afirmación de resiliencia. Reflexioné sobre las lecciones aprendidas, la paciencia que me había protegido, la conciencia que me había guiado y el coraje que me permitió enfrentar la traición sin rendirme. La sanación no era lineal y las cicatrices permanecerían, pero ya no dictaban mi vida. Al final de cada día, podía sentarme tranquilamente en el porche con una taza de té escuchando el zumbido del barrio y sintiendo la calidez de la conexión. La comunidad, la familia elegida y la confianza cuidadosamente seleccionada habían restaurado un sentido de equilibrio que temía perdido para siempre. Y en esa quietud me di cuenta de que la recuperación no se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo en una vida más fuerte, más sabia y capaz de abrazar tanto la alegría como la vigilancia. La casa estaba tranquila, la luz del sol entrando por las ventanas pintando la sala con una calidez suave. Me senté en el porche delantero con una taza de té, el maletín de evidencia guardado hace tiempo y me permití respirar. Los meses de tensión, manipulación y traición habían dejado sus marcas, pero ahora la paz y la claridad llenaban los espacios que alguna vez estuvieron cargados de miedo e incertidumbre. Había establecido un pequeño fondo para ayudar a adultos mayores que habían enfrentado abuso financiero, vecinos, conocidos, cualquiera, cuya confianza hubiera sido explotada. Era modesto, pero llevaba un propósito mucho mayor que la suma de sus fondos, una promesa de que otros no soportarían la traición, solos, que se podía ofrecer apoyo y que la resiliencia podía compartirse. Clara Mendoza ayudó a estructurarlo legalmente, asegurando transparencia y protección, y Javier Torres, un amigo de confianza, se ofreció como voluntario para guiar la difusión en la comunidad. Este trabajo no era sobre venganza, era sobre transformar el dolor en propósito. La vida diaria recuperó su ritmo. Atendía el jardín, las flores y las jacarandas floreciendo bajo mi cuidado, como un símbolo silencioso de resistencia. Los paseos por el barrio, alguna vez tensos, ahora eran pacíficos, llenos de asentimientos y sonrisas de los vecinos que habían presenciado la verdad desplegarse. Mantuve lazos familiares selectivos, abrazando a aquellos que habían mostrado integridad, como mi sobrina Valeria, cuyas visitas eran recordatorios gentiles de que la confianza podía reconstruirse con cautela sin abandonar la autoprotección. Los rituales matutinos que alguna vez estuvieron ensombrecidos por la vigilancia y el control ahora traían consuelo. Una taza de café, el sonido de los pájaros, el aroma del aire fresco se convirtieron en recordatorios de que la autonomía había sido restaurada. Mi correo llegaba sin interrupciones. Mis finanzas estaban equilibradas y seguras, y las habitaciones de mi casa reflejaban el cuidado y la atención que finalmente podía ejercer libremente. Ya no estaba respondiendo a la manipulación, sino viviendo intencionalmente. En esos momentos reflexioné sobre las lecciones aprendidas, la paciencia como arma, la observación como escudo y el coraje como una fuerza tranquila y constante. Los límites ya no eran líneas trazadas, defensivamente eran declaraciones de dignidad. La resiliencia no era solo supervivencia, era la capacidad de crear significado a partir de la adversidad, de asegurar que las pruebas soportadas tendrían un impacto positivo y duradero. El fondo era un resultado tangible, pero la victoria más profunda era la recuperación de mí misma. Sentada en el porche con la taza de té en la mano,
Sentí el peso de la autonomía y la paz, asentándose completamente a mi alrededor. Mi hogar, mis recursos y mi vida eran completamente míos, y por primera vez en años podía moverme por el día con completa libertad. El pasado, con su traición y manipulación, ya no dictaba mis elecciones. Los amigos, los vecinos y una familia cuidadosamente elegida ahora compartían las victorias silenciosas de la honestidad y la perseverancia. Tomé una respiración lenta, dejando que el sol de la mañana calentara mi rostro. El jardín, la casa, el pequeño fondo y las amistades duraderas eran prueba de que la vida podía reconstruirse con cuidado, estrategia y coraje. Sonreí sabiendo que no solo había reclamado lo que era mío, sino que había transformado las pruebas en lecciones, servicio y una paz genuina.